El doctor Francisco Valdés Pérez Gasga está con nosotros. Francisco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Antes de empezar con mi colaboración, que le advierto que está más mafufa que de costumbre, yo sí quiero hablar sobre los rumores y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros cuando los esparcimos y los reproducimos. Lo que dijiste ahorita en las notas, Juan, de Puebla, de los linchamientos que ha habido, las docenas de linchamientos que ha habido en la India y que se atribuyen directamente al uso del WhatsApp, y el linchamiento de un joven el domingo pasado en Torreón, porque surgió el rumor de que estaba envenenando perros y él nomás venía del juego de fútbol y vivía en Monterrey. Me parece que nos debe hacer reflexionar sobre esto. Lo que pasó en Torreón nos mancha a todos los que vivimos en Torreón. Esas cosas no deben suceder en nuestra ciudad y sucedió. Entonces, por favor, piénselo antes de reproducir un rumor. Ya sea la agencia china de no sé dónde acaba de anunciar que un programa te va a robar tus datos y que no sé qué. No abras ningún mensaje de buenos días ni de buenas noches, porque rumores tontos que es bien fácil de comprobar su falsedad con el mismo internet. El otro día eso pasó en un grupo en el que estoy y les dije, por favor, no esparzan rumores, eso no es cierto, ¿va? Y como suele suceder, quien esparce el rumor se enoja. Pues yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero yo ahí lo pongo, cada quien aplique su criterio. Pues no hay que aplicar el criterio antes de esparcir el rumor y no cuando ya se esparció, porque los rumores pueden tener consecuencias graves, mortales e injustas, ¿no? Bueno, ahora sí entrando a lo que les quería platicar hoy. Porque pues es un tema por sí mismo, sí, que tendremos que estar claro, discutiendo y debatiendo, porque sabes que hay un desprecio muy grande a la vida, sí, y no nada más a la vida de otro ser humano, a la vida en general. Sí. Por eso es que no nos importa consumir plástico para que se mueran tantas especies marinas, por eso es que no nos importa que quiten árboles, por eso es que no nos importa que maten a un ciclista, por eso es que no nos importa nada. O sea, de verdad, hay una cultura de la muerte que tenemos que reparar en ella. Es cierto, y de eso se trata mi mafufés de hoy. Yo le quiero decir que yo me siento tan del Nazas como de la Guanaval. Si yo pudiera interrogar a cada una de las moléculas de agua que componen mi cuerpo, estas me contarían la historia de nuestros ríos y lagunas y de los vastos depósitos que guardaron en el subsuelo. Somos río, usted y yo somos río. Si pudiera extender mi teórico interrogatorio al resto de mis átomos, me contarían un cuento sobre la biodiversidad, porque de ella proviene todo lo que comemos, incluidos los componentes artificiales, cada vez más comunes en la basura industrializada que ingerimos. ¿Qué es el petróleo, de donde se sintetizan estas sustancias, sino restos de una biodiversidad que fue alimentada por un sol antiguo? Es curioso que a un nivel existencial la biodiversidad y el agua no cuenten en nuestras vidas, que la vida no cuente en nuestras vidas, cuando eso es lo que somos, lo que nos mantiene vivos, lo que nos viste y lo que nos da techo. Finalmente también somos un animal más junto a otros animales, un organismo más junto a otros organismos, un animal con lenguaje junto a otros lenguajes, con capacidad de hacer herramientas como otros con la misma habilidad, con cultura junto a otras culturas. Quizá lo único que nos hace únicos sea el lenguaje escrito, pero sería capaz de apostar que hay otras escrituras que todavía no descubrimos, escrituras extrañas y que quizá nunca podamos descifrar. Una vez que hacemos a un lado nuestra soberbia y nuestros complejos, el ojo analítico descubre conductas comunes transmitidas socialmente, es decir, cultura, en varias especies animales. Quizá lo que diga le suene chifladamente exagerado, pero no. Cada día descubrimos cosas, conductas, habilidades que creíamos exclusivas de los humanos y que no lo son. Aterra este reto a nuestra idea de ser especiales, únicos, paridos por Zeus o creados a imagen y semejanza de un dios judeocristiano barbón blanco y tocado con un capingón. Darwin y Wallace establecieron, mediando el 19, que somos producto de la evolución. Un producto tan refinado y complejo como una hormiga o una águila pescadora o una mariposa. La vida es un arbusto y los humanos somos una de sus ramitas. Un cambio de paradigma como el que le propongo, sentirnos animales y parte de la vida y de la biodiversidad, es quizá aquello que nos permitirá romper las barreras que hemos erigido entre nosotros y la naturaleza y entre nosotros mismos. Y así sentaríamos las bases para que empecemos a cuidarla y protegerla, a cuidarnos y a protegernos. Pues mira, justo lo que
Sí, te sin compartí querer. hace un momento, ¿no? Pues yo creo que andamos más o menos en el mismo canal con una preocupación muy seria por lo que alcanzamos a ver, porque de verdad hay un desprecio a la vida del tamaño del mundo. Para empezar por nuestra propia vida, porque no me digas que quienes no se cuidan, que quienes abusan de la comida, que quienes abusan del alcohol, quienes abusan de las emociones, no es una autoagresión y no es un desprecio a la vida. Claro. Entonces, ¿cómo estamos en el país en ese sentido? ¿Y cómo estamos en general? Hay algo que no está funcionando. Seguramente en otras culturas y en otros países no tenemos este grado de desprecio no tienen este grado de desprecio por la vida. Porque a lo mejor ellos tienen bien estar, bien ser. Están en un lugar donde se sienten cómodos y a gusto. Yo temo que muchos de nosotros en México, o muchas personas en general, no están a gusto, no son felices. Sí. Y al no ser feliz, este desprecio puede ser mucho más fácil que se alimente y que crezca, y que entonces diga, si yo no estoy bien, el otro tampoco va a estar bien, sea la especie que sea. Sí. Sí, fíjate que David Suzuki, que es un gran científico y naturalista canadiense, en una película que produjo Leonardo DiCaprio que se llama La onceava hora, él dice, es que la solución a la crisis que estamos atravesando les va a sonar mafufa, les va a sonar muy de hippie, pero la respuesta es el amor. Si tenemos amor, tenemos que cuidar lo que tenemos y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso dicho, digo, en palabras de un gran científico como David Suzuki. Pero sí hay que pensarle un poquito más, hay que reflexionar un poquito más y hay que cambiar nuestras conductas. El otro día veía, por cierto, a propósito de la vida, como una especie de graffiti, pero como en sello. Se ve que hicieron como una plantilla y entonces van. Entonces es como un ciclo de la abejita. Está la abejita bien bonita, luego extiende sus alas. Y luego está la abeja muerta, acá es como en una especie del hexágono del reciclaje. Y entonces dice en medio de las abejitas, no hay flores. Y de verdad me puse a pensar en ese instante, o sea, para que veas cómo se te van las cosas. ¿Dónde están las flores en nuestro municipio? ¿Dónde están las flores en nuestras ciudades? No tenemos flores. No. Te cuento una historia de terror muy próxima a mí. Me ha dado por la fotografía macro, por fotografiar cosas pequeñitas y de cerca, y encontré, por ejemplo, que había un grupo de plantas de trompillo en donde había multitud de abejas, por lo menos de 3 o 4 especies diferentes, abejas nativas y abejas europeas. Otro grupo de una planta que le dicen té, pero que no tiene nada que ver con el té, que de unas flores preciosas. Y ahora en vacaciones que estaban haciéndole mantenimiento al té, de repente pasó, ¡pum!, los jardineros habían arrasado con esas flores, porque eran hierbas, porque salieron solas, porque lo que tú gustes y mandes. Pero ahí ya metieron en problemas a las abejas, ¿no? Entonces sí tengo pendiente una plática con los directivos de mi universidad, del Tecnológico de La Laguna, para decirle, vamos a informar a los jardineros de qué cosas sí cortar y qué cosas no cortar, ¿no? Porque sí tenemos luego desprecio porque son hierbas, porque salieron solas, pero son la vida de otros organismos, ¿no? Oye, hay una fotografía dentro de estas fotografías que te dicen que tienes que verlas porque cuentan la historia del mundo moderno. Es una fotografía de un panal que está azul. Y entonces la explicación de por qué el panal está azul es porque las abejas estaban libando la miel de las flores que están a un lado de una fábrica de unos empaques de M&M. Y que entonces lo que desecha la fábrica, sí, entonces va a la tierra y luego va a las flores. Me pareció trágico. Pues sí. Me pareció trágico. Claro. Bueno, pues ahí que se quede para que nos lo pensemos. Claro. ¿Cierto? Francisco, ¿nos dejas punto de contacto? Claro que sí, mi Twitter, que es FValdesP. Gracias. Vamos a ir a la pausa y regresamos enseguida. Contextos.